capítulo 1, versículo 14 al 19. Hoy estaremos viendo haya lumbreras. Así le he titulado. Génesis 1, 14 al 19. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Amén. Nosotros estamos viendo, hermanos, cómo Dios, el Creador, está diseñando su creación en su propio orden. Estoy en la introducción del bosquejo que les entregué. Dios está ordenando todo según su orden y según su propio propósito. En los versículos 1, 2, 3, 6 y 11 encontramos que Dios crea, de Génesis 1. En los versículos 1, observe allí, creó Dios. Versículo 2 también. Dios continúa con la creación. Versículo 3, sea la luz, y dijo Dios. Versículos 6 y 11 por igual. Pero al mismo tiempo en que Dios va creando, Él va también ordenando su creación. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, que Dios comenzó a ordenar. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó. Dios continúa ordenando. Versículo 9 también. Y luego que Él crea, ordena, también le pone nombre a su creación. Versículos 5, 8 y 10. El versículo 5, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche. Versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra. Como puede observar, Dios diseña, Dios crea, Dios ordena, Dios nombra. Por eso nosotros llamamos a Dios el Creador. Como soberano y como rey, crea, ordena las cosas en su creación como Él quiere y las llama como Él quiere. Él es el Creador, mostrando de esta manera la continuidad en cada parte de su creación, como si armase un rompecabezas. Él está armando un rompecabezas y coloca una pieza por aquí y uno dirá: mira, hizo tal cosa, y parecería que la dejó de esa manera, pero luego más adelante encontramos que esa pieza le faltaba otra parte, y entonces Él continúa con su orden y creación, pone todo en orden. Cada pieza de la creación, por más insignificante que parezca, completa su obra. No hay nada insignificante en la obra de Dios, para nada. Nada Él lo hizo porque sí.
tiene un objetivo y un propósito. ¿Cuál es nuestro deber como seres humanos creados en imagen de Dios? Estudiar y descubrir ese propósito, ese objetivo o esa utilidad. Ese es nuestro deber en la creación al estudiarla. Y por eso tenemos la ciencia, el arte, tenemos también la tecnología, y es para conocer más a Dios por medio de su revelación. Pasemos entonces ahora al desarrollo. Al desarrollo del capítulo 1, versículo 14 al 19. Al continuar con la obra creadora, Dios, en el primer día, cuando creó la luz y separó las tinieblas, parecería que completó esa creación. Eso está en el versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 hasta el versículo 5. Dios hace la luz, y está la luz y la tiniebla, la separa, le pone nombre, y parecería que ya completó eso. Pero ahora en el versículo 14, ese primer paso de crear la luz y separarla de la tiniebla y llamarle a la luz día y a las tinieblas noche, ese primer paso ahora continúa en el versículo 14. Hay una unidad aquí. Notamos que ahora continúa el rompecabezas armándose. En el cuarto día de la creación, continúa el trabajo con la luz y las tinieblas, con la luz y la noche, en el punto de las lumbreras, en el propósito de las lumbreras. La creación de las lumbreras y su propósito, eso lo vamos a ver en el versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En este versículo 14, en estos versículos 14 y 15, vemos la invitación que Dios hace a las lumbreras. Como hemos dicho en otros momentos, la palabra haya que Dios utiliza cada vez que crea es una invitación. Es una invitación que Dios hace a algo que no existe para que exista. Dios invita a las lumbreras a ser. No existían y ahora son invitadas. Las lumbreras, ¿qué son las lumbreras? Las lumbreras son cuerpos luminosos que dan luz o que reciben luz. No todas las lumbreras, como es el caso nuestro de la luz no posee luz en sí misma, recibe la luz del sol. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto. El texto habla de lumbreras refiriéndose a los cuerpos que Dios creó y haciendo referencia a la tierra. Es decir, son lumbreras para la tierra. Son lumbreras en relación a la tierra. Eso hay que tomarlo en cuenta. Porque la luna, como puse el ejemplo, no posee luz en sí misma. No es una estrella. Una estrella es un cuerpo en el que posee, irradia ella misma luz. Pero la luna no es un cuerpo luminoso de forma que ella produzca luz. Pero es un cuerpo luminoso indirectamente para nosotros como tierra. Al recibir la luz del sol, ella nos alumbra. Ese es el punto de una lumbrera. Una lumbrera básicamente es algo que da luz. Algo que da luz.
el texto se enfoca ahora en su propósito. El propósito de esta era, versículo 14, el primer propósito es para separar. Recuerden la palabra separar. La vimos específicamente también en el primer día cuando Dios crea la luz. Dios crea la luz, ya las tinieblas han sido creadas, pero ahora Dios separa la luz de las tinieblas. Usa la misma palabra que significa independizar. Y es interesante que use la misma palabra porque es evidente que continúa con la misma idea. Así como la luz y las tinieblas son independientes, estas lumbreras también son independientes. Hablando de la luna y del sol, son independientes una de la otra. Y mantienen también la independencia de las tinieblas de la luz. Es decir, que su trabajo no continúa al igual que la luz, siendo independiente la una de la otra. Las lumbreras, el sol, mantendría la separación que Dios estableció entre la luz y las tinieblas. El sol mantendría la separación. La luna mantendría la separación. Aquí Dios, tráigame una hojita, por favor. Las hojas, déjamela allá atrás, por favor, para no estar pasándola. Aquí Dios, en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales. Segundo objetivo o segundo propósito. Primer propósito, mantener independizada, separada la luz de las tinieblas, el día y la noche, mantenerlo separado. Segundo propósito, convierta la lumbrera en señales. En señales. Esta palabra señales también puede recibir el sinónimo de símbolos. Y piense lo que está transmitiendo aquí Moisés. Moisés está diciendo aquí que ahora lo que va a servir de líder, de cabecilla, de señal, de evidencia de que es de día, ahora es el sol, la lumbrera del día. Y la señal de que llegó la noche, ahora es la luna. Y quiero que vean esto porque se colocan como señales, símbolos o monumentos. Monumentos que recuerdan qué es cada cosa. Para el día hay una señal, el sol. Para la noche hay una señal, la luna. Ambas lumbreras se convertirían en la representación de esa separación, de esa independencia. Anteriormente, en el día primero, la luz y las tinieblas fueron separadas por Dios y eran identificadas, obviamente, por la oscuridad, las tinieblas, la noche, y el día identificado por la luz. Pero ahora Dios establece que el orden sea el sol lo que identifica la luz y la luna lo que identifique a la noche. Recuerde que esto no son ideales, aquí no estamos hablando del sol y la luna como entes morales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que no estamos hablando de que la luz es algo bueno y la noche es algo malo. No es eso. En muchas filosofías, se representa la luz como si fuera
algo bueno y representa la oscuridad como algo perverso y malvado. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que sencilla y simplemente Dios estableció que el propósito del sol sea una señal para el día y el propósito de la luna una señal para la noche. La noche no es mala. La oscuridad no es mala. Cuando hablo de la creación natural de Dios. Ahora, cuando hablo de forma metafórica, a veces nosotros tenemos una forma de hablar metafórica en la que nosotros ponemos un ejemplo. Lo malo es negro, oscuro. Pero eso es una forma metafórica de hablar. Usamos símbolos para expresar ideas. Pero en este caso, Dios no está expresando una idea. Dios está diciendo, el sol y la luna representan la luz y la oscuridad o la noche. Eso es importante subrayarlo, para que no caigamos en las cábalas, en los errores filosóficos, en la que muchas falsas doctrinas se introducen a la iglesia. Eso es importante señalarlo. Otros utilizan el sol, la luna, la posición de cada uno para tratar de leer el futuro. Queridos hermanos, el objetivo aquí del sol y la luna como señales no es que la iglesia o el mundo lea el futuro. El objetivo no es que vamos a ver las estrellas. ¿Qué tú eres, Pixie? ¿En qué mes tú naciste? En enero. Tú eres unicornio. Entonces las estrellas dicen que tú eres una persona inteligente. Tú eres una persona que va a ganar mucho dinero. Y te dicen todo lo bonito y bueno que tú quieres escuchar. Y estos engañadores, estos charlatanes, utilizan el horóscopo, utilizan supuestamente la lectura de las estrellas para decir tu futuro. Hermano, y esto es una filosofía pagana que se introduce a la iglesia. Esto es una filosofía pagana, impía, utilizada por los babilonios, utilizada por pueblos que no conocen a Dios, pero que ha sido introducida, se ha introducido o lo han introducido muchos falsos maestros a la iglesia. Hermano, viene un eclipse. ¿Qué es un eclipse? Simplemente el movimiento de las estrellas o los astros, los planetas. Como tuvimos aquí en Honduras, bueno, en el mundo entero se pudo ver. Aquí en Honduras tuvimos ahora, creo que hace 2 meses o hace 4 meses, un eclipse, donde el día se puso un poquito más oscuro. Nos afectaba más a nosotros. Y mucha gente aprovechó eso para bañarse en la playa y echarse sal, para hacerse una limpieza, para purificarse de los demonios, para sacar los demonios de su casa. Le echaron maldiciones a otros, usando la brujería. Y un simple movimiento de los satélites, en nuestro caso la luna, y del sol, que no es nada. Pero la gente, los agoreros, los adivinos, que aún están en la iglesia, en las iglesias, utilizan esto para meterle miedo a la gente. Utilizan esto para profetizar que vienen días malos. Miren las estrellas como lo están anunciando. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Dios ha colocado el sol y la luna y las estrellas con el simple propósito, primero, como decíamos, independizar el día de la noche, mantenerlos separados. Coloca al sol como el representante del día, coloca la luna como el representante de la noche.
Y de esa manera, Dios efectuará cambios naturales como un efecto de la relación entre el sol y la tierra, entre la luna y la tierra. Por eso usted ve que aquí dice en el versículo 14, muy claramente, sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Observe esto. Es decir, que en el versículo 14, se nos está diciendo que el sol, a medida que se va moviendo, va rotando, y la tierra, a medida que va haciendo su movimiento de rotación y traslación, tiene un efecto. Por ejemplo, nosotros estamos entrando en invierno. ¿Qué es el invierno? El invierno es el cambio de estación producido por el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol. Recuérdese que, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Y ahora nosotros vamos a estar un poquito más lejos del Sol por el movimiento, en la posición que tenemos aquí en Centroamérica. Y por lo tanto, va a estar más fresco, va a ser menos calor. Pero ¿qué pasa en el verano? ¿Qué sucede en el verano? Que nosotros estamos debajo, directito, a los rayos del sol. Y por lo tanto hace más calor, hay una gran sequía, porque los rayos del sol están más directos sobre nosotros. No es mala suerte. No es que me echaron un mal de ojo. Mira, te está yendo mal porque tú no confiaste en el Señor. Y hay gente que se aprovecha y le mete miedo al otro cuando están en verano. Tenemos que hacer un sacrificio para que en el próximo verano llueva, para que pase tal cosa. Mi hermano, las estaciones están ahí y usted tiene que entender cómo afecta el sol en las estaciones, la luna en las estaciones. Usted sabía que cuando la Tierra está más cerca de la luna, o la luna está más cerca de la Tierra, los días son más largos. ¿No se ha dado cuenta como que hay días que son más cortos que otros y días más largos que otros? Eso sucede por cuando la luna se acerca a la Tierra en su movimiento de traslación, hace un efecto en el movimiento de la Tierra. La Tierra está girando sobre sí misma y cuando la luna con su propia gravedad se acerca, hace ese movimiento más lento. Más lento hace ese movimiento. Por lo tanto, un día, se hace más largo. Y eso es interesante estudiarlo. En la clase, en las escuelas, se habla sobre esto a los niños, sobre el sol, la luna, las estrellas, el efecto del sol. Queridos hermanos, en el verano hay una gran cantidad de evaporación de agua. Es decir, se evapora mucha agua. Y por lo tanto, ¿qué vienen después de los días del verano? En los meses de junio, julio, agosto, por ahí. Mucha lluvia. Y ese cambio que ha habido de la gran cantidad de agua en forma de vapor provoca grandes tensiones a nivel global. Entonces, amados hermanos, las lumbreras tienen ese efecto y Dios lo había determinado. En la antigüedad, usted puede encontrar, por ejemplo, no sé si, me imagino que aquí también lo habrá, pero no tengo mucho conocimiento aquí en Honduras, pero aquí tienen que haber relojes solares, donde la gente sabía la hora del día por la posición del sol. Aquí en Honduras tiene que haber, porque los indígenas tenían relojes solares, pero también los españoles usaban un tipo de reloj solar,
para saber en qué hora del día o cómo iba avanzando el día. Y queridos hermanos, esto es aprovechando la luz, aprovechando el sol. Así que hemos visto en el versículo 14 que Dios mantiene esa separación del día y la noche con las lumbreras, convierte la lumbrera como señales, pero también hay un tercer propósito, versículo 14, para estaciones, y yo la mencioné hace un momentito, pero quiero añadir algunos detalles, para estaciones, para día y para años, es decir, el efecto que produciría el sol y la luna a la tierra tendría como consecuencia que en algunas épocas haga frío, en algunas épocas las hojas de los árboles caigan, en otras haya mucho calor. Y esto es el efecto, amado hermano, de las lumbreras sobre nosotros, sobre la tierra. La creación de Dios en las lumbreras produce cada año en nosotros efectos muy favorables y efectos no tan favorables. Cuando vienen esos meses de grandes lluvias, el ser humano tiene efectos no muy favorables si éste no se prepara, porque son las mismas estaciones cada año. Y cuando hay tanta lluvia que usted no aprovecha esa agua dulce y no la sabe acumular, ¿cuál es el efecto que vendrá después? Sequía. Así de sencillo. Hay mucha lluvia y usted no supo aprovechar y guardar esa lluvia. ¿Qué hizo esa lluvia cuando vino de forma abundante y usted no estuvo preparado? Que destruye la vegetación. Se lleva la parte superficial de la tierra, que es lo que ayuda para sembrar, y cuando eso no existe, entonces la tierra se agrieta y no crece la hierba. Y los árboles también se debilitan. Hay un efecto en las estaciones de las lumbreras, en los días, en los años. Dios estableció cambios continuos en la tierra al crear las lumbreras. Dios estableció cambios continuos y eso no se va a detener hasta que sea el tiempo y la voluntad de Dios, el cual era revelado en su palabra, donde ya no necesitaremos esas lumbreras cuando Cristo venga. Ahora, mis amados hermanos, en último lugar, dice el versículo 14, versículo 15, sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Observe que dice, sean por luminarias. Es decir, sean las que alumbren o las que darían luz en la expansión y sobre la tierra. Señalando que el sol era responsable de iluminar. Ahora, la responsable de dar luz a la tierra es el sol. La responsable de dar luz a la tierra en la noche es la luna. Quiero que miren este detalle aquí, porque Dios las establece como luminarias. La palabra aquí de alumbrar se refiere a la que se encuentra arriba o encima de. El sol es el que se encuentra encima de, la luna se encuentra encima de,
¿De qué? De la tierra. No únicamente el sol da luz a la tierra, pero Dios lo está hablando en referencia aquí a la tierra. El sol daría luz a la tierra, la luna daría luz a la tierra. Cada una en su separación. Una en el día y la otra en la noche. Sean por luminarias. Aquí se le está dejando la autoridad al sol y a la luna para que arrojen la luz que la tierra necesita y en la posición de la tierra en que ella se encontrara. Y queridos hermanos, al Dios establecer estos propósitos de las lumbreras, lo hace para no dejar espacio, para no dejar cabida a los inventos, para no dejar cabida al pensamiento de la humanidad. Como yo había dicho hace un momento, se quiere utilizar la hechicería, se quiere utilizar la lectura de las estrellas, se quiere utilizar la posición de la luna o del sol para tratar de vender la idea de que uno puede leer el futuro. Pero observe que ese nunca fue el propósito de Dios. Dios no colocó el sol y la luna para que la gente lea el futuro. Ese no es su propósito. El propósito, el que ya mencionamos, para que sean luminarias, para que arrojen luz a la tierra. En el día, el sol, en la noche, la luna. Para que ellas realicen cambios en cuanto a los años, días y estaciones, por el efecto que tendrían sobre la tierra. También, como decíamos, para que ellas separen la luz, el día, y las tinieblas, la noche. Y también para que sean las señales, las que estén siendo el símbolo del día y de la noche. Ese es el propósito de las lumbreras. El propósito no es la hechicería. Es decir, que si usted escucha a alguien decir, ay, es luna nueva, cuidado que hay brujo. Ese no es el propósito. No es el propósito. La brujería nunca fue el propósito de la luna nueva o de la luna llena. No. O como está en las películas. En las películas, el hombre lobo, cuando hay luna llena, entonces se convierte en hombre lobo. Ese no es el propósito. Dios estableció propósitos claros. Que nosotros, que el hombre, la humanidad, en su pecado, lo utiliza para su propio mal, inventando tonterías. Yo conozco personas adultas que al día de hoy creen que Drácula existe. Al día de hoy. Creen que todas esas películas de vampiros son reales. Creen que todas esas películas donde aparecen hombre lobo, los muertos vivientes, que aparecen en las tinieblas, son reales. Y mis queridos hermanos, déjenme decirle algo, no son reales. No son reales. Son mentiras, inventos que utiliza Hollywood, que utilizan grandes empresas, compañías, para sacar dinero al temor de la gente. La brujería, la lectura del horóscopo que sale en los periódicos, que sale en la televisión, y toda esa gente, el Walter y toda esa gente que andan por ahí vendiendo que ellos son los que le va a decir a su futuro, que le van a leer la mano, que le van a leer la taza. Ustedes toman una tacita de café y se la leen. Mi hermano, todo eso es mentira. Todo eso es engaño. No se dejen engañar. Yo recuerdo una persona muy cercana a mí que me decía, mire, yo vi una película
donde Drácula no puede entrar a la iglesia. Y yo me le quedo mirando y le pregunto, ¿y tú crees en Drácula? No, Drácula no puede entrar a la iglesia, porque de una vez comienza a quemarse. Es que ahí está Dios, ahí está la luz. Y yo, mi hija, lo primero es que Drácula no existe. Es un invento de Hollywood. Y lo segundo es que la iglesia no es un lugar donde tú te puedes refugiar de ningún mal. La única persona donde tú te vas a refugiar es Dios. Porque es que convierten el templo y la iglesia como si fuera un lugar santo. Y esa es una de las falsas enseñanzas de la iglesia católica. Donde el templo, este lugar físico, es un lugar santo. Por eso que la gente se presina cuando pasa por la iglesia. Por eso la gente se arrodilla cuando entra a la iglesia. Y hay muchas otras cosas inventadas que no están en la Biblia. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, en Juan capítulo 4, ni aquí donde tú adoras, él estaba en un monte ahí con la samaritana, ni donde tú adoras en el monte, ni en Jerusalén donde está el templo se va a adorar. No es así. Dios busca adoradores, personas que adoren a Dios en espíritu y en verdad. La santidad no está en las paredes de la iglesia, está en la vida de hombres y mujeres que se han arrepentido de su pecado y han entregado su vida a Cristo. Ahí es que está la santidad, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El templo del Espíritu Santo es el cristiano, es la persona, no es el local de la iglesia. Entonces eso es importante verlo. ¿Pero dónde viene eso? De todas esas báculas y falsas enseñanzas. La humanidad y un gran grupo de charlatanes utilizan la brujería para engañar, sacarle dinero a la gente. Te leo la taza, te leo esto, te leo aquello. Hermano, los griegos hacían eso. Tenían un templecillo de Diana, un templo de plata que ellos hacían, tomaban la plata y la picaban y la convertían en un templecillo allí y lo vendían. Vendían figuras, vendían las figuras de sus dioses, imágenes. Y eso es lo que se ha copiado en el día de hoy, y eso está en las iglesias. Esas imágenes, esas figuras, esas cosas benditas, eso son cosas paganas, introducidas a la iglesia, que Cristo no aprobó, ni Cristo promocionó, ni Cristo aprobó. Vamos a ver en último lugar los versículos 16, 17 y 18. El acto mismo de la creación. En el versículo 16, hizo Dios, quiero que observe del versículo 14 al 15, ahí encontramos la invitación y también el propósito de las lumbreras, para dejar sin duda el propósito de ellas. Dios lo establece, Dios lo da. Ahora el acto, versículo 16, cuando Dios la crea, Dios hizo dos grandes lumbreras. ¿Y por qué hay esta división? Bueno, porque las lumbreras fueron hechas por Dios. Y aquí voy a hacer una diferencia a cuando Dios creaba algo por su palabra y dijo Dios, a las lumbreras que fueron hechas por Dios en otra modalidad. Aquí usted no ve que dice, aquí dice el texto, haya lumbreras. Pero luego el versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Él dijo, haya lumbreras. Pero luego en el pasaje más adelante dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Ha habido aquí un cambio?
Dice el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y hubo luz. Observa el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Fue un acto instantáneo, la palabra y el acto. Pero el versículo 16 y 14, Dios invita a las lumbreras, pero da la impresión como que esas lumbreras no fueron creadas inmediatamente. Eso es lo que da la impresión, el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Ahí no me voy a poner a estar añadiendo cosas, solamente quiero tomar este detalle. No lo voy a ampliar demasiado, pero es un detalle interesante. Dios hizo las lumbreras, una que es la mayor para dominio de la luz y otra, la menor, para dominio de la noche. Y la luz o el día estarían subordinadas a la lumbrera mayor. Es decir, el sol está en autoridad sobre la luz o sobre el día. La luz o el día están subordinadas a la lumbrera mayor, al sol. No podría actuar de forma independiente de la lumbrera. La luz o el día está bajo la autoridad y dirección de la lumbrera. ¿Qué significa esto? Que para que amanezca el día debe salir el sol. Eso es lo que estoy diciendo. Para que haya un amanecer, el sol sale en primer lugar. Esa fue la posición, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio, miren cómo dice el texto, para dominio del día. Versículo 16, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Es decir que la luz estaba bajo el dominio del sol. Asimismo la lumbrera menor será señor de las tinieblas o de la noche, alumbrando la tierra. Y estas dos lumbreras son las mayores en cuanto a la tierra. En cuanto a la tierra. Nosotros sabemos que en cuanto a tamaño, la luna es más pequeña que la tierra. Es un satélite de la tierra. Pero la luz es una lumbrera para la tierra. En el sistema hebreo, el día no empieza con la mañana, como hemos dicho aquí. El día empieza con la tarde. Cuando llega a las 6 de la tarde, empezó un nuevo día. Por eso recuérdese que dice aquí en Génesis, versículo 5, y fue la tarde y fue la mañana un día. En el sistema hebreo, que toma esta porción de las Escrituras, el día empieza a las 6 de la tarde. Es decir, este día empezó en el sistema hebreo a las 6 de la tarde de ayer. A las 6 de la tarde de ayer, en este sistema hebreo, ya nosotros llevamos la mitad del día, o una gran parte del día. ¿Cuándo se acaba este día? Cuando llegue las 5:59. Terminó nuestro día, empieza un nuevo día. Nosotros no lo vemos así. Obviamente nuestro sistema, nuestro horario es diferente. Nosotros empezamos el día con la mañana, ese sistema gregoriano. Y al empezar con la mañana, a las 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana, hay que levantarse. O ya son las 5 de la mañana. Entendemos que es un nuevo día. Queridos hermanos, el sol sale y cuando el sol sale, entonces la luz viene junto con el sol. Eso es lo que Dios está estableciendo, dándole autoridad, dominio a las lumbreras sobre la parte que le ha tocado, al sol en el día y la luna en la noche. ¿Cuándo alumbraría la luna? En la noche.
su lugar, versículo 17. Y Dios las puso en la expansión de los cielos. ¿Cuál es el lugar de ellas? La expansión o el cielo, que previamente había creado Dios. Recuérdese que Dios había creado la expansión antes de las lumbreras. Es interesante que todo el orden que Dios establece previamente se convierte en la plataforma en la que todo permanecería para siempre, hasta nuestros días, perdón. Cuando Dios creó la expansión, no había sol, pero había día, había luz, había día y había noche. Cuando Dios creó la expansión, el mar estaba allá en un lado y la tierra había salido. Ahora, Dios crea las lumbreras y las coloca en la expansión que Él ya había hecho previamente. Al final vemos su señorío, versículo 18. Observa cómo Dios establece en todo un orden para dominar y en la noche. Lo mencioné en el versículo 17 y el versículo 16. Para dominar, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y aquí se repite otra vez ese dominio. Lo repite dos veces. Para dominar, para dominar. Dios establece una estructura, un orden. Aún en las cosas como las lumbreras. Estas tenían que dominar o mandar en el día y la noche. En el día, el sol, en la noche, la luna estarían siendo la autoridad. Y a mí me llama la atención, amados hermanos, que la luz, en el versículo 3, fue creada primero que el sol, como recordarán. Pero no es el ser creado primero lo que establece el orden que Dios da. Es Dios como el soberano quien establece las reglas y pautas y las formas. Es Dios quien coloca cada cosa, cada objeto en su lugar. Y luego le da la importancia que Él establece. Es decir, aquí vemos a un Dios soberano que crea primero la expansión, crea primero la tierra y más adelante entonces crea el sol, la luna y las estrellas. Y es interesante ver esto, amados hermanos, porque Dios ordena su creación según su propósito y según su santa voluntad. ¿Cómo concluye este pasaje? Versículo 19. Dios concluye evaluándolo. Dios lo evalúa. Y vio Dios que era bueno. Dios evaluó el sol y la luna. Evaluó la separación. Evaluó su propósito. Evaluó el efecto de las estaciones. Evaluó todo eso y dijo que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Dios concluye de esa manera. Y así la tarde y la mañana concluyeron del cuarto día de la creación. ¿Qué podemos ver aquí como aplicaciones finales? Que Dios tiene propósito para las cosas. Si el sol, la luna, las estrellas, Dios las creó con un propósito en un plano físico y estelar, con un propósito definido para señorear, para separar, para arrojar luz, para hacer un efecto sobre la tierra. Si Dios preparó estos objetos, estos astros, la luna como un satélite para nosotros, la preparó con un propósito. Querido hermano, piense, todo en la tierra y en nuestra vida también tiene propósitos.
propósitos definidos. Aquí hay un orden inteligente. Aquí hay un orden inteligente. No es casual. No es casual, no es por la suerte. No es por un desorden. Y repito, esas formas, o mejor dicho, esas teorías evolutivas hablan de casualidad, hablan de desorden, hablan de vacío, hablan de caos. ¿Y cómo usted ha visto que el caos, que el vacío, que el desorden produzca un orden tan perfecto como el que nosotros tenemos? Hermanos, me he tomado el tiempo para ver el propósito, ver la creación y ver cómo cada detalle va encajando tan perfecto como que alguien las puso allí y estableció su propósito, como que alguien las hizo para algo útil y definido. Quiero que mire eso, la perfección en esta creación. No es fruto de la casualidad, ni una materia eterna que anda por ahí dando vueltas, creando cosas bonitas. No, amado hermano, el perfecto equilibrio de las 4 estaciones, de los días y los años, no es el fruto de la casualidad de la evolución. No es el fruto de un desorden, de una explosión. Quiero que vea esto y lo piense, porque precisamente estas teorías de la evolución, estas teorías evolutivas, no quiere que la gente examine la creación descrita por Dios en Génesis de forma detallada. No quiere que la examine y vea la perfección de esta teoría, de esta enseñanza, de esta explicación. Si estas cosas tienen un fin, también todo en la vida tiene un fin, de que conozcamos a Dios por medio de ella. Eso es lo que dice el Salmo número 19. Miren lo que dice el versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos, la expansión. Génesis 1, versículo 3, versículo 2, versículo 4. Un día transmite el mensaje al otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría. Una noche, la oscuridad, las tinieblas que Dios creó, que Dios llamó noche. La luz que Dios creó, que Dios llamó día. Transmiten un mensaje. Revelan, versículo 2, Génesis 19, 2, revelan la sabiduría de Dios. Versículo 3, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Esto no es una frase poética simplemente. La tierra es afectada por la luna y el sol en toda su esfera. No es simplemente una palabra bonita. Por la tierra sale el efecto de esta hermosa creación. Versículo 4. En ellos puso una tienda para el sol, y este como un esposo con autoridad, como decíamos hace un momentito, con dominio, este como un esposo que sale de su alcoba se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Miren cómo la creación revela la gloria y la sabiduría y el poder de Dios. Quiero que vean esos detalles. Por eso es tan importante este libro de Génesis. Porque conecta todo lo creado con su creador. Con su creador. La creación se queda corta en anunciar algo. Y es la obra de salvación en Cristo.
usted no puede depender de cómo está el cielo para conocer a Dios. Los cielos revelan a Dios, pero está limitada. Por eso Dios reveló en Cristo su salvación. Por eso Dios reveló por su Espíritu y sus santos profetas la voluntad de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no se quede usted, y esta es mi segunda aplicación, no se quede usted con simplemente la creación. Tiene que congregarse, tiene que leer la Biblia, tiene que adorar a Dios. Si usted, para venir a adorar a Dios, mira el cielo y ve que está nublado, usted no va a salir de su casa, porque está nublado y puede llover. ¿Cómo usted sabe que tiene que salir de su casa, aunque esté lloviendo, para adorar a Dios? Porque Dios demanda que le adoremos en su palabra. Dios manda que le adoremos. Tributad a Jehová, todos los pueblos de la tierra, adoración. Eso es lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo 27. Tributad a Jehová, adoración, la adoración debida a su nombre. Perdón, Salmo 29. Tributad, pagad. Eso es lo que es tributar, pagad. Es un tributo, un pago. La adoración, la alabanza, la gloria a su nombre. Queridos hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación especial por la que conocemos la salvación, por la que conocemos a Cristo, por la que conocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la que conocemos la iglesia, por la que conocemos nuestra responsabilidad y llamado. Usted no puede quedarse con los símbolos, con las señales de los cielos, con la creación, con la flor del campo. Tiene que ir a la palabra de Dios para crecer en santidad y en el temor de Dios. Tiene que leer diariamente la Biblia. Si quiere conocer a Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Y mi tercer aplicación, Dios establece el orden de las cosas. Y esto no tiene que ver con nacer primero o con nacer de segundo, ser más inteligente o menos inteligente, tener una posición social o económica mejor o peor. Es Dios quien establece el orden de las cosas, es su voluntad soberana. Él es el rey sobre lo creado, sobre lo que se ve, sobre lo que no se ve. Es Él quien establece la entrada y la salida de las estrellas, como de la vida y la muerte en todo. Hermano, vea a Dios como quien es, el rey y el soberano. Vea a Dios como quien es, quien gobierna, quien dirige todas las cosas en su vida, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en su familia, en su hogar, en las naciones, en todo. Así es como Dios es descrito en su palabra. Por eso es tan importante que usted sea un diligente lector de la palabra, para que conozca al Dios que creó los cielos y la tierra. Si usted nada más se levanta y mira el cielo, se acuesta, mira el sol, se asusta cuando hay un temblor, usted va a terminar como nuestros indígenas, adorando al sol, adorando la luna y adorando las estrellas, por su ignorancia. Oiga lo que es ignorancia. Porque aún ese cielo y esa tierra y ese sol habla de su creador. Hay alguien superior al cielo y a la tierra, el que lo creó. Así que, amados hermanos, Dios se revela clara y específicamente en las Escrituras. Que Dios nos conceda, amados hermanos y amigos que están aquí, conocer a Dios por su revelación general
y su revelación especial, la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos y guíanos. Susténtanos para que podamos, al estudiar tu palabra, meditar en lo que ésta nos enseña y cómo ésta nos guía hacia ti. Tú eres el creador soberano, quien da vida, quien pone nombre y quien establece las cosas en el orden que tú tienes por voluntad. Glorifícate en nuestras vidas, ordena nuestras vidas, guía nuestras vidas, y que no temamos ni al día ni a la noche, que no temamos al sol o a la luna, porque tú eres el Señor de ellos y los has creado para tu gloria y para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.